Noticentro 1, CMI. Homenaje a militares e indígenas que participaron en la Operación Esperanza, que logró el rescate de 4 niños indígenas. Presidente Petro y todo su gabinete empiezan desde hoy semana de gobierno en La Guajira. Iniciarán con Consejo de Seguridad. Procuraduría adelanta inspección en Presidencia por caso de polígrafo. Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dice que está amenazado por el Clan del Golfo. Otro golpe al tren de Aragua en Bogotá. Hay 23 capturados. 127 agentes de tránsito fuera de servicio porque no han renovado licencia. Desalojan a excontralor de Antioquia que ocupaba lujosa propiedad de la SAE. Cae alias La Mensajera. Transportaba 5 paquetes de marihuana. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño en el centro de Bogotá se realiza un homenaje a los militares y comunidades indígenas que participaron en la Operación Esperanza, que logró el rescate de 4 niños indígenas que estuvieron durante 40 días en medio de la selva del Amazonas. Stig Luengas en la Casa de Nariño con los detalles. Stig, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Estamos a esta hora en la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, exactamente en la Plaza de Armas, donde se lleva a cabo a esta hora la ceremonia de reconocimiento a la Operación Esperanza, liderada por las fuerzas militares. Hace presencia el presidente de la República, Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y toda la cúpula militar y la policía también, liderada por el director general William René Salamanca. Son más de 60 los militares que hoy serán condecorados por esa Operación Esperanza, que logró la recuperación de 4 menores de edad, los 4 hermanitos Mucutuy, que sobrevivieron a una tragedia que se presentó el 1 de mayo. También habló hace pocos minutos el comandante de las fuerzas militares, el general Pedro Sánchez, exactamente quien lideró esta operación, quien ha dicho que es improbable que aparezca Wilson, el perro rescatista que estaba apoyando estas labores. Wilson es un comando de nosotros que hemos hecho absolutamente todo lo que está a nuestro alcance. No hemos escatimado esfuerzos por encontrarlos, pero somos conscientes de que prácticamente es improbable que lo podamos encontrar. Wilson será recordado en nuestros corazones y en el alma de este pueblo colombiano, como lo haremos con los otros caninos y con nuestros soldados y policías que han ofrendado su vida. Fueron al menos 200 los uniformados que participaron de la Operación Esperanza. No todos están aquí porque algunos están en otras operaciones en diferentes regiones del país. Hoy el presidente y el ministro de Defensa pues condecorarán a 66 uniformados. Hoy nos encontramos para hacer un reconocimiento de toda una nación a un grupo de valientes integrado por militares e indígenas que hicieron posible lo imposible de traer esos 4 menores que duraron 40 días en la selva al lugar donde deben estar. Y como usted lo decía, Luisa, también serán reconocidos los indígenas que participaron de la Operación Esperanza en los departamentos de Guaviare y Caquetá. En este momento hacen presencia aquí en la Plaza de Armas, donde serán reconocidos por el presidente de la República. Creo que hoy es muy histórico para los pueblos indígenas y para Colombia, como un hecho en que nos encontramos pueblos indígenas, las fuerzas militares, la institución en una tarea conjunta de encontrar y salvar y proteger la vida. Es simbólico en Colombia. Creo que esto nos junta como nación, esto nos junta como pueblo colombiano. Los colombianos... Es un mensaje muy bonito de poder estar en hermandad, que los colombianos juntos resolvemos los problemas, que juntos solucionamos problemáticas, y una problemática que había era que unos niños estaban desaparecidos y entre fuerzas militares, pueblos indígenas, instituciones, encontramos esos niños. Estaremos atentos al discurso del presidente Gustavo Petro. Desde la Casa de Nariño, en la Plaza de Armas, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y con un consejo de seguridad en Riohacha, el presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno empezarán la semana en La Guajira. Gerardo Aristizábal acompañará esta visita y desde el aeropuerto de Dorado nos cuenta cuáles son los proyectos que se busca implementar. Gerardo, buenas tardes, adelante. Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. El presidente de la República, Gustavo Petro, con quien llegamos anoche de París, sobre la medianoche de este domingo,
sesionará durante una semana en el departamento de La Guajira, Riohacha, Manaure, Albania, Nazaret, y allí declarará la emergencia económica y social para atender a la población indígena guayú, que es vulnerable. Recordemos que hay una sentencia de la Corte Constitucional que precisamente declaró el caso de estado inconstitucional por la situación vulnerable que viven estos menores de edad. El presidente lo que dijo es: necesitamos resolver los temas de La Guajira, y por eso quiero hacer una semana de trabajo conjunto con todo el gabinete en La Guajira para ver cómo es que encontramos las salidas. Necesitamos resolver los problemas de agua en términos de quién la abastece, dónde está. Necesitamos resolver los problemas de alimentación, porque no funcionan. Necesitamos resolver los problemas de desnutrición y de salud, porque habiendo plata en la GPS del subsidiado no se resuelve el tema de salud en La Guajira, y necesitamos crear hacia adelante soluciones energéticas. Esta tarde, en Riohacha, el mandatario de los colombianos encabezará primero un Consejo de Seguridad y luego un Consejo de Ministros. Mañana comenzará entonces en la provincia Guajira a desarrollar su agenda de gobierno, que va hasta el próximo sábado. Por el momento, Luisa Fernanda, esa es toda la información. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. La Procuraduría General de la Nación adelantó esta mañana una inspección en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia por el caso del polígrafo aplicado a la exniñera de Laura Sarabia. Ana María Cuesta con los detalles. Ana María, adelante. Luisa, muy buenas tardes. Desde las 9 de la mañana, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación ingresaron al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el centro de Bogotá para practicar una inspección y recoger pruebas en el marco de la indagación preliminar que cursa contra el ex jefe de gabinete de la Casa de Nariño, Laura Sarabia. Recordemos que esta indagación surge por la práctica de una prueba de polígrafo que habrían ordenado desde la Presidencia de la República contra la entonces niñera de Sarabia, Marelvis Mesa, en el marco de una controversial supuesta pérdida de dinero en el apartamento de la exfuncionaria. La Procuraduría lo que quiere determinar es en qué contexto se practicó esta prueba de polígrafo a esta mujer que fue ingresada en uno de los sótanos de Palacio. Escuchemos las declaraciones de la Procuradora que lleva a cabo esta inspección. El objetivo de la Procuraduría hoy es recaudar una información necesaria para poder evaluar la indagación que abrimos el pasado 29 de mayo, después de solicitar una serie de documentos. El DAPRE no nos lo allegó. Hoy vengo a buscar los documentos que estamos esperando. Recibimos parcialmente una información, pero hoy no hemos podido completarla. En consecuencia, hemos decidido iniciar una inspección disciplinaria para poder recaudar los documentos y evaluar si hay lugar o no abrir una investigación. Con base a esta inspección, la Procuraduría determinará en los próximos días si abre una investigación formal o no contra funcionarios de la Presidencia de la República por cuenta de la práctica de estas pruebas de polígrafo que se hacen presuntamente por motivos de seguridad nacional. Desde el occidente de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, muchas gracias. Las autoridades de policía lograron otro golpe contra el tren de Aragua en Bogotá. El operativo dejó 23 capturados. Angélica Arango con los detalles. Angélica, buenas tardes. Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. El Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá dio captura a 23 personas miembros de la banda delincuencial del Tren de Aragua. Precisamente algunos de ellos serían extranjeros. Las capturas se dieron aquí en Bogotá, otras en Cali. Uno de los sujetos delinquía desde la cárcel La Picota de Bogotá y otro desde la cárcel La Modelo de Barranquilla. Aunque no se sabe cuántos miembros del Tren de Aragua aún delinquen en la capital del país y en departamentos como Cali y Barranquilla, en el tercer golpe contra esta organización, el Gaula de la Policía capturó a 23 hombres. A la fecha ya se han capturado 128 de ellos. Se logra determinar que allí los comerciantes, los establecimientos de este sector, así como casas del genocidio e inclusive las trabajadoras sexuales, eran precisamente víctimas de extorsión. Ese trabajo también logró indicar que posiblemente o aproximadamente tenían unas rentas criminales de alrededor de los 300 millones de pesos mensuales. La alcaldesa Claudia López aseguró que le pide a Venezuela contestar sus peticiones para combatir a estos delincuentes. Quiero lamentar que no hemos recibido la menor colaboración del gobierno de Venezuela. Esta organización criminal, el Tren de Aragua, como todos saben, es una organización que surge en Venezuela y que se ha ido expandiendo desafortunadamente a otros países de América Latina, entre ellos Colombia.
Aquí los hemos perseguido de manera implacable. Desde hace, creo, más de un año, le envié formalmente una solicitud al gobierno de Venezuela pidiéndole su colaboración, porque los dos principales cabecillas de esta organización criminal, el Tren de Aragua, están en Venezuela, operan desde Venezuela. Los delincuentes no solo se dedicaban a la extorsión y el secuestro express. A nombre de la organización se atribuyen 18 homicidios, la incautación de una granada de fragmentación, 2 armas de fuego, 60 botellas de alcohol adulterado y más de 600 dosis de estupefacientes. En otras noticias, se dio un parte positivo tras el partido de Millonarios Nacional de este fin de semana. La alcaldesa aseguró que no hubo homicidios. Además, afirmó que está de acuerdo con el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, en dividir la seguridad de los eventos públicos. Estas fueron las declaraciones tras conocerse un hecho de intolerancia en la localidad de Suba, en donde perdió la vida Juan Sebastián Coviativa, quien portaba la camiseta de Nacional y tras el partido que le dio la victoria a Millonarios, fue apuñalado en múltiples oportunidades por hombres en un bar del noroccidente de Bogotá. Hace ya casi año y medio venimos trabajando para que los equipos de fútbol asuman una corresponsabilidad en materia de logística y seguridad. Ustedes recordarán que la Alcaldía Mayor puso esas reglas y condiciones para la reapertura del Campín y así se viene haciendo. Y de hecho, este fin de semana, los dos partidos fueron acompañados por un esfuerzo de logística importante por parte de los equipos, porque eso es lo que les pedimos. De manera que sí, tenemos muy poquita policía. Y un evento de estos, digamos, para este fin de semana, la Policía Nacional nos apoyó con 2.000 policías que vienen de otras especialidades y de otras ciudades distintas a Bogotá. La alcaldesa afirmó que respalda al general William René Salamanca para que los organizadores de eventos respalden en logística y seguridad privada estos espectáculos tras la solicitud del general en días pasados. Finalizamos con el anuncio de la alcaldesa Claudia López para la construcción de una nueva cárcel distrital tras la adjudicación de los predios de la cárcel La Picota. Durante 3 años el distrito ha solicitado la adjudicación de una parte del lote que es propiedad del IMPEC y del Ministerio de Justicia en el predio de La Picota para que el distrito logre hacer una nueva cárcel distrital. El IMPEC nos ha remitido la información concreta, con planos topográficos, con verificación de títulos para adjudicarnos una parte del predio de La Picota. Yo estuve con el señor magistrado Ibáñez hace unas 2 semanas visitando personalmente el predio. Es un muy buen predio, muy bien localizado. Ya nos fue remitida la oferta concreta de entrega de ese predio a planeación distrital. Nosotros tenemos que hacer ahora unas actividades en planeación para recibirlo y esperamos culminar esa recepción este año. Con esto se lograría tener la propiedad del predio y empezar los estudios y diseños de la nueva cárcel distrital para que la próxima administración pueda finalizar la construcción. Luisa y televidentes, desde el occidente de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Un menor de edad murió en un enfrentamiento de pandillas en el barrio La Luz, en el suroriente de Barranquilla. 2 bandos se enfrentaron en medio de la fuerte lluvia del domingo. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Una nueva víctima de esta vieja práctica de jóvenes que tienen por costumbre enfrentarse cada vez que llueve en Barranquilla y el área metropolitana. Las autoridades tratan de establecer el origen de esta arma que fue utilizada para causarle la muerte al joven. El menor de apenas 16 años de edad murió en un enfrentamiento entre pandillas que acostumbran a citarse por redes sociales cada vez que llueve. El hecho ocurrió en la tarde del domingo. Los jóvenes se enfrentaban a cuchillo, piedra, palo y a bala. Al caer herido por un disparo, el joven fue llevado en un bicitaxi a un puesto de atención en salud. Este hecho ocurrió durante una riña entre integrantes de 2 pandillas juveniles en este sector. Mediante enfrentamientos, el joven resultó impactado por un proyectil de arma de fuego. Es trasladado a un centro asistencial donde ingresa sin signos vitales. La cuestionada práctica juvenil cobró una nueva víctima, mientras la comunidad hace un llamado a que cesen
los reiterados enfrentamientos. La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de sus unidades investigativas y judiciales, se encuentran realizando labores de investigación pertinentes frente a este hecho. Hoy, el cuerpo del menor fue llevado a medicina legal. Este tipo de enfrentamientos se presenta no solamente en el suroriente de Barranquilla, también en el suroccidente, en la vía circunvalar y en la prolongación de la calle Murillo. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Con esta información hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Gobernador de Antioquia dice que se siente amenazado por el Clan del Golfo. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El vencimiento del plazo para renovar la licencia de conducción ha afectado incluso a quienes velan por la correcta movilidad en la capital vallecaucana. Valentina Villegas, ¿de qué se trata esta situación? Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues les cuento que 127 agentes de tránsito se encuentran actualmente fuera del servicio por no renovar su licencia de conducción. Esa es la problemática. Tras el vencimiento del plazo para renovar la licencia de conducción, William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali y jefe superior de los agentes de tránsito de la ciudad, tomó la decisión de dejar por fuera del servicio a los agentes de tránsito que no cuentan con su licencia de conducción renovada. El concejal Roberto Ortiz, en plenaria del Consejo Distrital, denunció esta situación y mostró su inconformidad con la decisión del funcionario. Cali estaba sin agentes de tránsito vigilando las calles de Cali. En una resolución, creemos que equivocada, la Secretaría de Movilidad dio esa orden cuando la ley 1310 del año 2019, artículo 7, habla claramente que los agentes de tránsito no necesitan tener pase público. O sea, aquí estamos ante una incoherencia. Por su parte, la Secretaría de Movilidad Distrital se mantiene firme en su decisión y argumenta por qué se tomó esta medida. Pasados esos 18 meses, a pesar de las múltiples notificaciones de prensa, tanto del Ministerio de Transporte, de incluso de la estructuración de un pico y cédula para facilitar la renovación de las licencias, pues estos agentes de tránsito no la renovaron. Algunos la han venido renovando a partir de una circular donde se les exige que presenten los documentos, de lo contrario no podrán operar ningún vehículo motorizado, especialmente vehículos motorizados que están dentro de la flota de la Secretaría de Movilidad. En total son 272 los agentes de tránsito afectados por esta situación. Sin embargo, solo 127 de ellos fueron suspendidos de sus labores y no podrán prestar su servicio a la ciudadanía caleña hasta que realicen la renovación de este documento. Y cambiamos de tema porque existe preocupación entre los habitantes de el barrio San Carlos en Cali, luego de que sus viviendas se vieran gravemente afectadas tras una obra en este sector. Durante más de un año y medio, maquinaria pesada se ha desplazado a diario por la carrera 33A en el barrio San Carlos de la capital vallecaucana, provocando fuertes vibraciones en las viviendas que hoy, 18 meses después, son víctimas de las consecuencias. Lo que pedimos es una ayuda urgente. Mi mamá ya no está durmiendo en la parte de adelante, mi tía ya tuvo que desocupar la casa y tengo 2 niños menores de edad y en este caso están más graves las fracturas y la casa puede colapsar. Necesitamos ayuda urgente. El cambio de acueducto y alcantarillado de este sector fue puesto por Encali en manos de Supervisión Redes de San Carlos, una interventoría delegada que hoy responde a las acusaciones. Se vienen haciendo pues todo el manejo administrativo por parte de la interventoría, respondiendo el derecho de petición y solicitándole al contratista realizar una conciliación con el dueño del predio. Y si no, en esas instancias nosotros estaremos acercándonos a la aseguradora para llevar el debido proceso. Un mal estudio de vecindad previo a las intervenciones sería la causa de que hoy los habitantes del barrio San Carlos teman por el desplome de sus viviendas y la integridad de sus habitantes. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde la capital vallecaucana. Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. 2 municipios de Antioquia y una vía nacional reportaron emergencias por las intensas lluvias registradas durante la noche y la madrugada. Hernán Muñoz con el reporte. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Según la Oficina de Gestión del Riesgo, esto obedece al paso de un huracán en el exterior con impacto en el Caribe colombiano. Aquí está el informe.
Así se desbordó esta quebrada en el municipio de Don Matías, Antioquia, durante la noche y la madrugada. Varias familias que se encontraban en la ribera fueron alertadas por posibles deslizamientos de tierra. Tuvimos un desbordamiento de la quebrada Don Matías, afectando pues obviamente la vía pública, pero también se presenta un colapso parcial de una vivienda y una pérdida de banca en la vía de acceso al barrio Marianito. En la vía que comunica Medellín con la costa atlántica en jurisdicción de Barbosa, varios vehículos quedaron atrapados, algunos pasajeros fueron auxiliados en la zona. Los pronósticos o la información es que posiblemente ya mañana y todo el resto de la semana sea de menos lluvias, pero pues esto es una influencia de una tormenta tropical que pasaba por el Caribe. A esta hora los alcaldes de ambos municipios hacen un recorrido para evaluar los daños provocados por las crecientes. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que fue mencionado en un panfleto del Clan del Golfo y calificó este mensaje como una amenaza directa contra su vida. Dijo además que esta es la tercera vez que es mencionado. A través de este comunicado, el Clan del Golfo se mostró incómodo por las duras críticas del gobernador contra sus actuaciones en varias subregiones y calificaron sus acusaciones como falsas. Nos permitimos asimismo expresar nuestra extrañeza ante la actitud ofensiva y denigrante que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, viene adoptando en contra nuestra y contra las aspiraciones de paz de millones de colombianos. Con mentiras y falsas acusaciones no se consolida un liderazgo nacional, señor Gaviria. El gobernador Aníbal Gaviria dijo que esto no es un comunicado, es un panfleto y lo calificó como una amenaza. Me parece muy grave porque es la tercera vez que en comunicados esta agrupación al margen de la ley menciona directamente al gobernador Aníbal Gaviria. Eso prácticamente ya se convierte en una amenaza velada, pero además me parece que es en cierta forma también una amenaza a la libertad de expresión. El mandatario aseguró que este mensaje del grupo armado no frena su trabajo en las subregiones. De ninguna manera me callaré, de ninguna manera me podré callar, porque esa es una obligación que tengo con los antioqueños que me eligieron. Y sobre un eventual incremento del esquema de seguridad, dijo que eso será una decisión de la fuerza pública y confirmó que el ministro de Defensa y el alto comisionado ya están enterados de la denuncia. El ex candidato presidencial Federico Gutiérrez presentó aquí en la capital antioqueña la lista de los 21 candidatos al Consejo de la ciudad. Dijo que la campaña apenas comienza y ya hay rumores de posibles amenazas que impiden el trabajo en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad y nuevamente lanzó fuertes críticas contra la actual administración y el gobierno. Al frente del edificio de EPM, el ex candidato presidencial y exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó la lista de los 21 candidatos al Consejo de la Ciudad por el partido Creemos y lanzó duras críticas contra la actual administración. Díganme dónde está la plata. La ciudad está caída, los colegios están caídos, las calles vueltas nada, los jardines vueltos nada, los escenarios deportivos caídos. ¿Dónde está la plata para la cultura? ¿Dónde está la plata para lo social? ¿Dónde está la plata para la educación? Y le hizo una petición al actual Consejo de la Ciudad. Yo le pido al Consejo Municipal que no apruebe esos recursos. Son 330.000 millones de pesos más que están chantajeando, diciendo que los necesitan que para poder cumplir con la agenda social y no han tenido 5.6 billones de pesos más. Y denunció que su campaña apenas comienza y ya hay rumores de posibles amenazas de bandas criminales que no van a permitir el ingreso de sus candidatos. Ya hay advertencias en muchas comunas y en algunos corregimientos de Medellín donde rumoran y dicen que la orden de esta estructura es que nadie de mi equipo y menos yo puede entrar a los diferentes territorios. Pero yo les digo algo. Yo no le he tenido nunca miedo a esos sicarios. Y lanzó duras críticas contra el alto comisionado de paz. En cambio, usted a quienes ve hoy sentados en la mesa, al gobierno nacional en Itagüí, sentados con todos los que nosotros capturamos. Son los mejores amigos. El gobernador Aníbal Gaviria le confirmó a Noticentro 1 CMI que ya hay al menos 3 candidatos amenazados en Antioquia.
Y terminamos con una noticia en desarrollo. La Sociedad de Activos Especiales logró desalojar a la familia del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga. Recordarán ustedes que este hombre estuvo vinculado a un escándalo de Contraloría de Bolsillo a nivel país y años anteriores también a una eventual cirugía plástica aquí en un hospital de la ciudad. Dicha orden estaba prevista, según lo confirmó la Sociedad de Activos Especiales, para el mes de junio, pero estaba paralizada por una acción de tutela que se interpuso para proteger a los hijos adolescentes del exfuncionario. En este momento se ha confirmado a través del organismo que ya lograron proceder con esta acción y continúa la investigación. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y fue detenida en un puesto de control, alias La Mensajera, quien tenía en su poder 3 kilos de marihuana. Tatiana Rodríguez con los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Señalan las autoridades que en el momento en el que a esta mujer se le leen los derechos, manifiesta que no sabía lo que había al interior de esta bolsa negra, que trabajaba como mensajera particular y que desconocía la identidad de la persona a quien iba a ser entregada. La mujer fue detenida en un puesto de control cuando iba de pasajera en un vehículo de servicio público con dirección al corregimiento de Pasacaballos. Se intercepta un vehículo de servicio público en cuyo interior iba una mujer, quien al requisar una bolsa que llevaba consigo hallamos 3 kilos de marihuana. La detenida, quien trabajaba supuestamente como mensajera particular, negó que sabía lo que llevaba al interior de la bolsa y señaló que solo iba a entregar la mercancía evaluada en 4 millones de pesos a un desconocido. Esta capturada, conocida con el alias de La Mensajera, natural de Cartagena, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la legalización de su captura y la medida de aseguramiento correspondiente por la sustancia que portaba. La mujer, de acuerdo con las investigaciones, sería integrante de una estructura de narcotráfico en la ciudad con injerencia en la zona industrial. Deberá responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes. Y en otras noticias, fue capturado y enviado a la cárcel un joven de 27 años de edad en el municipio de San Juan Nepomuceno por violencia intrafamiliar. Según las autoridades del departamento de Bolívar, este hombre maltrataba a su mujer, a su madre, y le pegaba en el momento en el que le señalaba que no consumiera alucinógenos. La oportuna reacción de la comunidad, que alertó a las autoridades, permitió la detención de este hombre que iba a ser linchado por la comunidad. Un dato adicional, y es que contaba con 6 anotaciones judiciales. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bucaramanga y Medellín, la Fiscalía allanó 10 inmuebles donde se falsificaba y adulteraba alimentos vendidos a los operadores del PAE en estas regiones. Durante meses, los investigadores de la Fiscalía le siguieron el paso a la peligrosa red que en viviendas y establecimientos comerciales entre las dos ciudades se dedicaban al lucrativo negocio en el que, además de estafa, ponían en riesgo la salud de muchos pequeños. Según la investigación, la organización delictiva ingresaba al país productos de Chile y Ecuador. En algunos casos estos productos estaban vencidos o en malas condiciones y posteriormente les modificaban las fechas de expiración, lotes de fabricación, registros, etiquetas, sellos de seguridad y tablas nutricionales. Casas, locales comerciales y vehículos eran utilizados por la organización. En diligencias realizadas en los departamentos de Antioquia y Santander fueron ocupados con fines de extinción de dominio 10 inmuebles urbanos, 3 vehículos, una sociedad y 5 establecimientos de comercio, avaluados preliminarmente en 3.000 millones de pesos. En el operativo no se registraron capturas, pero las autoridades le siguen la pista a la estructura criminal y a las entidades que compraban estos productos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, apareció por primera vez tras el fin de la rebelión del grupo Wagner. En el video difundido por el Kremlin, el mandatario habla sobre el futuro de la ingeniería del país.
El mandatario ruso Vladimir Putin reapareció este lunes en un video difundido por el Kremlin, en el que habla por primera vez desde el motín fallido del jefe del grupo Wagner el pasado fin de semana. En el video, Putin ofreció un discurso en un foro de jóvenes llamado Ingenieros del Futuro, en donde elogió a las empresas por garantizar el funcionamiento estable de la industria del país. Rusia, por su lado, suspendió las medidas de seguridad instauradas en Moscú durante la rebelión del grupo paramilitar Wagner. La rebelión de Yevgeny Prigozhin duró 24 horas y terminó el sábado por la noche con un acuerdo entre él y el Kremlin, mediado por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El líder del grupo Wagner obtuvo garantías de inmunidad para él y sus hombres a cambio de poner fin a la sublevación. Además, quien también hizo su primera reaparición pública fue el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, con un video publicado por su ministerio en el que aparecía pasando revista a las tropas y que trataba de transmitir una sensación de orden tras un caótico fin de semana. Pese a la aparente normalidad en este momento en Rusia, la aventura emprendida por los rebeldes de Wagner, que llevó a Putin a acusar a Prigozhin de traición, causó conmoción en el país. Fuertes tormentas y tornados dejan al menos 3 personas muertas en Arkansas e Indiana. Además, miles de vuelos han sido cancelados en Estados Unidos. Estados Unidos nuevamente está en alerta por nuevas tormentas. Una persona murió y otra resultó herida por el paso de un tornado sobre su casa en Indiana, mientras que otras 2 personas perdieron la vida en Arkansas cuando cayó sobre su vivienda un árbol a consecuencia del mal tiempo que afecta a varios estados del país. Además, más de 2.000 vuelos fueron retrasados o cancelados este lunes en todo el país por las fuertes tormentas que azotaron principalmente el sureste y el valle de Ohio. Un robot está buscando en el fondo del mar restos de la implosión del submarino Titán. Mientras Víctor recorre las profundidades en búsqueda de evidencia luego de la implosión del sumergible, las autoridades de Estados Unidos y Canadá desvían su atención de la búsqueda y el rescate a la investigación de lo que condujo al desastre marítimo y buscan establecer si se violó alguna ley. Tras los resultados de los comicios celebrados este domingo, la ex primera dama Sandra Torres Casanova y el diputado Bernardo Arévalo de León se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala el próximo 20 de agosto. Torres Casanova, de 67 años, obtuvo el primer lugar, donde por tercera vez consecutiva con su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró su participación en la segunda vuelta. Mientras que en el segundo lugar está Bernardo Arévalo de León, quien acumula un 12,23%. Un tercer enfrentamiento entre pandillas en lo que va de junio se registró en Ecuador, dejando al menos 8 muertos y 5 heridos. El hecho, ocurrido en la localidad costera de La Concordia, evidencia la disparada que han experimentado los índices de violencia ligada al narcotráfico durante los últimos años en territorio ecuatoriano, que también es golpeado por una ola de secuestros extorsivos y sangrientos choques entre bandas que se disputan el mercado y las rutas para el tráfico de droga. La información en Noticentro 1 CMI. A continuación, Magazine 1 y a las 8 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!